El viento se encorvó bajo por las llanuras, como un anciano rezando, frágil y sin aliento, arrastrando polvo por la hierba seca y suspirando contra cercas rotas. Allí afuera, solo, al borde de la nada, un hombre llamado Hudson martillaba un clavo oxidado en el costado de una puerta que no cerraba. Su abrigo estaba remendado con pena y desgaste. Su rostro, medio cubierto por la sombra de un sombrero blanco, mostraba la expresión de alguien que no esperaba volver a ver la primavera y no le importaba mucho haberlo hecho. Él trabajaba con una paciencia tranquila, una que venía no de la paz, sino de la práctica, un hábito forjado en la fragua de la pérdida. El campo a su alrededor estaba hambriento de color. Solo la pálida extensión del cielo parecía moverse libremente, amplio e indiferente. Detrás de él estaba la cabaña, pequeña, gris, inclinada hacia un lado como una vieja viuda después de demasiadas temporadas sola. El humo tosía suavemente por la chimenea. Una mula se balanceaba en su poste, masticando la misma hierba seca que siempre hacía. Luego vino la carreta. Se sacudió a la vista con una especie de risa que hacía que los perros se escabulleran y los pájaros se callaran. Para los ganaderos, con abrigos polvorientos y espuelas gruesas, venían cabalgando con ella, sonriendo como muchachos en busca de problemas. Se detuvieron justo más allá de la cerca, uno de ellos saludando como si hubieran tropezado con un amigo. «Cud», gritó el de barba roja, Cavi, del rancho vecino. «La peor calaña, demasiado rico para ser decente, demasiado aburrido para ser amable. Te trajimos algo». Hudson dejó el martillo, no dijo nada. Se sacudió el polvo de las manos, aunque ya estaban limpias. «Encontramos esta joya en el norte. Pensamos que te vendría bien compañía», dijo Cavi, señalando la parte trasera de la carreta. Al principio, Hudson solo vio el bulto de una pesada manta de lana, una figura acurrucada como ropa olvidada. Luego, la manta se movió. Una mujer delgada, pálida, paralizada de la cintura para abajo, parecía. Sus piernas estaban sujetas con correas de cuero rasgado, sus botas, gastadas y flácidas en la punta. Su cabello, oscuro y enredado, le caía en el rostro en mechones húmedos. No parecía mayor de 25. Muda. Ella no le sostuvo la mirada. «La llamamos Dalila», dijo otro con una mueca. «No habla mucho, no camina tampoco. Podría servirte». Risas de nuevo, como cuervos peleando por algo podrido. Hudson dio un paso adelante, ni rápido ni lento, simplemente firme. «¿Tiene voz?», preguntó en voz baja. «No desde que la encontramos», respondió Cavi. «Se cayó del caballo de algún bastardo rico. Supongo que no le gustaban los bienes dañados. La dejó, la recogimos antes de que nevara y ahora pensamos que ustedes dos podrían hacer una pareja, hombre roto, mujer rota, dulce como el pastel». Más risas. La mandíbula de Hudson se movió lenta y rígidamente, como si masticara algo demasiado duro para tragar. Miró a la chica, Dalila, habían dicho. Sus ojos se dirigieron hacia los suyos, pero no mostraron fuego, solo una preocupación apagada. Silencio. No miedo, ni siquiera odio, solo ausencia, como alguien que decidió no sentir nada solo para sobrevivir. Él se volvió hacia los hombres. «Ya terminaron». Parpadearon. La sonrisa de Cavi flaqueó. Hudson se acercó a la carreta y levantó a la chica en sus brazos. Ella no gritó, simplemente dejó que la levantara como un saco de harina, ligera y sin vida. La llevó por el patio hacia la cabaña, su cabeza descansando contra su clavícula. Detrás de él, los hombres no dijeron nada. Solo cuando llegó a la puerta, Cavi murmuró: «De nada, Hud». Hudson no se giró, no ofreció gracias. La puerta se cerró con un sonido como de juicio final. Dentro, el fuego tartamudeaba en el hogar. La acostó suavemente en el catre de la esquina, donde la vieja colcha había perdido su color hacía tiempo. Trajo agua en una taza de estaño, la puso a su lado con 2 rebanadas de pan. Ella no se movió. «Estás a salvo aquí», dijo. Ella parpadeó una vez. Él no insistió. En cambio, se arrodilló cerca del hogar, atizó las llamas y se sentó en su silla sin hablar. El viento rascaba débilmente las ventanas. El silencio llenó la habitación como agua en una cuenca seca. Afuera, los ganaderos se alejaron, más silenciosos ahora, como si el juego no hubiera salido como habían planeado. Hudson no durmió mucho esa noche. Se sentó cerca del fuego, viendo su luz parpadear en las viejas paredes de madera. La chica no se movió. La mañana llegó, gris y amarga. Cocinó frijoles, dejó algunos a su lado, fue a atender a la mula y luego a las gallinas. No habló,
No necesitaba hacerlo. Así era como sanaba, si es que lo hacía, en el ritmo de los días, haciendo lo correcto a continuación. Ella no comió esa noche. Él dejó la puerta de la cabaña abierta mientras trabajaba a la luz de la lámpara, lo suficiente para que la fresca brisa primaveral le tocara la cara, lo suficiente para que ella supiera que si quería irse, él no la detendría. Pero ella se quedó. Al tercer día, bebió el agua. Al quinto, comió. Él construyó una rampa con madera de repuesto, no le dijo por qué, no la observó cuando la usó por primera vez, simplemente siguió arreglando postes de cerca, con los ojos en el horizonte. Una tarde, cerca del atardecer, ella dejó caer la taza de estaño. Él se acercó a recogerla, y ella le sostuvo la mirada. Asterisco asterisco verdaderamente esta vez asterisco asterisco. Un momento completo pasó, luego otro. Sus labios se entreabrieron ligeramente. No soy un regalo. Ella dijo, con la voz rota como corteza seca. Él negó con la cabeza. No te creí así. Las lágrimas vinieron entonces, no muchas, no ruidosas, solo una rendición tranquila a algo que no dolía. Esa noche, mientras compartían estofado, ella extendió una mano por la mesa. Sus dedos eran pequeños, temblorosos. Él la tomó sin preguntar por qué. Las lluvias de primavera llegaron poco después, suaves y luego feroces. Él construyó un techo mejor. Ella observaba desde la entrada, la manta envuelta alrededor de sus hombros como una vida prestada. Ella nunca preguntó por qué la dejó quedarse. Él nunca preguntó de dónde venía. Algunas verdades no se debían, aún no. Pero otras encontraron formas de salir a la superficie. Una noche, ella se despertó gritando, solo una vez, un sonido agudo y ahogado. Él se levantó sin hablar, acercó la linterna y se sentó a su lado. Ella no explicó, pero no se apartó cuando él le colocó una mano suavemente sobre la suya. Por la mañana, ella durmió mucho y profundamente. Ese día, él la encontró mirando la vieja cuna de madera junto a la pared, vacía, cubierta de polvo. Ella no preguntó y él no habló, pero cuando él pasó más tarde, había sido desempolvada, la manta doblada pulcramente, el respeto dado. Más tarde, junto al fuego, ella preguntó, ¿cómo se llamaba? Clara, tu hija. Él asintió una vez. Sus labios temblaron. Lo siento. Él miró al fuego. Yo también. No hablaron de nuevo esa noche, pero algo se asentó entre ellos, como dos árboles inclinándose juntos en el viento, más fuertes por su cercanía. Cuando Cavi pasó de nuevo semanas después, no se detuvo, solo miró hacia la cabaña, vio el jardín labrado y dos sillas en el porche, y siguió cabalgando más rápido. A finales de ese mes, Dalila había empezado a pintar cosas extrañas y tranquilas, una mula entre flores de primavera, una taza de té agrietada llena de luz, un hombre arreglando una cerca como si arreglara sus propias costillas. Una mañana, Hudson salió y la encontró sentada al sol, un bastón junto a su silla, su cuerpo tembloroso pero erguido. No podía esperar a preguntar, dijo ella suavemente, pero creo que quiero quedarme. Él sonrió por primera vez en años. Ya lo has hecho. Y en algún lugar lejano en las llanuras, se formaba una tormenta, pero no era de las que podían tocar lo que se estaba construyendo allí, ya no entre ellos. El sol de la mañana se filtraba a través de nubes delgadas, bañando las llanuras en un oro apagado que hacía que cada brizna de hierba brillara como si contuviera la respiración. Hudson estaba junto a la barandilla del porche, con una taza de café negro enfriándose en su mano, observando la lejana elevación de las colinas donde a veces deambulaban los ciervos. El silencio era ahora un compañero de confianza, roto solo por el sonido de un bastón golpeando el suelo del porche detrás de él. Dalila se había levantado temprano de nuevo. Se movía despacio pero con determinación, sus pasos inciertos, sus piernas temblorosas como si decidiera cada movimiento de nuevo. Las abrazaderas atadas a sus pantorrillas brillaban débilmente a la luz. Sus dedos se aferraban al bastón como a un salvavidas, pero su columna estaba recta. Llegó a la mecedora con dignidad y solo un leve gruñido, acomodándose como si perteneciera allí, porque así era. Hudson no le ofreció ayuda, ella nunca la pedía. En cambio, le entregó una taza más pequeña que la suya, con el borde mellado. Ella la aceptó con un gracias tranquilo y la llevó a sus labios, con ambas manos alrededor, como si intentara calentar algo dentro de sí misma. No hablaron durante un buen rato. La pradera no necesitaba palabras, pero ese silencio comenzó a cambiar día a día, no a desaparecer, sino a doblarse en una forma más suave. Ella comenzó a ocuparse de pequeñas cosas, clasificar hierbas secas,
organizar los estantes, dibujar escenas que veía por la ventana. Hudson observaba con algo cercano a la reverencia cómo ella volvía a colorear los bordes de su mundo. Su toque era ligero, no ruidoso, y se abría espacio en lugares largamente abandonados. Por las noches, se sentaban juntos cerca del fuego. Ella cosía, él tallaba. Él no había tallado desde que Clara murió. Sus manos, gruesas con callos, estaban torpes al principio, pero Dalila nunca se rió, solo observaba, sus ojos trazando la forma del pequeño caballo de madera que tomaba forma. Ella dijo una vez, de pasada, creo que a ella le habría gustado eso. Y Hudson, que había enterrado a su esposa e hija sin derramar una lágrima, volvió la cabeza. Cuando llovía, Dalila pintaba. Instalaba su puesto junto a la ventana, usando tablas que Hudson había clavado en una mesa improvisada. Pintaba despacio, como si tradujera sueños. Un lienzo mostraba un amanecer sangrando sobre tierra agrietada, otro una niña en una mecedora torcida, con la cara sombreada pero los ojos brillantes de desafío. Una tarde, Hudson vio un nuevo cuadro secándose cerca de la estufa. Una pintura de un hombre de espaldas martillando un poste de cerca, mientras una mujer de azul observaba desde el porche. Él no dijo nada, pero esa noche afiló su cuchilla de tallar con mano más firme. Millie apareció una tarde, con el delantal aún empolvado de harina. Tenía una forma de llegar como el chisme, siempre medio bienvenida, siempre llena de opiniones. Vaya, dijo, con las manos en las caderas, los ojos entrecerrados al ver a Dalila caminando, cojeando, con aparatos ortopédicos pero caminando, desde el granero con una cesta de huevos. No creí que saldrías de ese porche, querida. Dalila no se inmutó. Le sostuvo la mirada a Millie con calma. No creí que te sorprendería, dijo. Millie resopló. Lengua fuerte para alguien con piernas débiles. Hudson salió del granero entonces, limpiándose las manos con un trapo. Millie parpadeó. Le enseñaste a replicar así, Hud. Él solo dijo, ella no necesita lecciones. Dalila miró los huevos en su cesta, luego a Hudson. Él asintió. Ella sonrió. Pero la noticia se había corrido. En las semanas siguientes, los susurros volvieron al pueblo. Algunos decían que Hudson se estaba ablandando, otros afirmaban que se había vuelto medio loco, haciendo vida familiar con una mujer que no podía tener hijos y que quizás nunca volvería a caminar correctamente. Alguien vio a Dalila pintando en la cerca de la feria y dijo que parecía un fantasma tratando de fingir que era real. Las palabras llegaron a Dalila finalmente, siempre lo hacían. Ella no se las mencionó a Hudson, pero él lo sabía. Podía verlo en la forma en que su pincel se detenía a mitad de trazo, como sus ojos se dirigían hacia el granero más a menudo como si imaginara escapar. Luego, una tarde, mientras los truenos retumbaban en el horizonte, Dalila habló. ¿Crees que soy media mujer? Él levantó la vista de su silla. No, incluso si nunca vuelvo a caminar bien, sigue siendo más valiente que la mayoría. Ella dejó su pincel. El hombre que amé una vez dijo que yo había arruinado su nombre, que no valía la pena el problema. Hudson se inclinó hacia adelante. Ese hombre era un tonto. Un silencio espeso creció entre ellos, lleno de lluvia y recuerdos. Todavía me siento rota a veces, susurró ella. Él asintió lentamente. Entonces, quizás solo estás sanando de verdad. La tormenta pasó esa noche sin mucho daño, solo lluvia fuerte y una contraventana suelta, pero algo más se quedó, el conocimiento de que no estaban tan intocados por el mundo como habían esperado. Pete llegó a la mañana siguiente a caballo, trayendo harina y azúcar del carro de provisiones. 16. Con dedos callosos y ojos brillantes, acostumbrado a la crueldad. Miró abiertamente a Dalila. ¿Realmente vives aquí?, le preguntó sin rodeos. Ella inclinó la cabeza. Te sorprendería si dijera que sí. Él se encogió de hombros. No tiene sentido que estés así. Hudson no se movió del porche, no habló, solo observó. Dalila se volvió hacia Pete. ¿Cómo se llama tu madre? El parpadeó. Sally. Todavía llora cuando nadie la ve. Su rostro se enrojeció. Eso no es asunto tuyo. Todos llevamos algo, dijo Dalila suavemente, incluso si no se nota por fuera. Pete miró al suelo, arrastró su bota y dejó la cesta sin decir otra palabra. Hudson la vio caminar de regreso a la cabaña, sus pasos lentos pero firmes. Esa noche, él construyó una segunda silla para el porche, no por lástima, no para que coincidiera con la de ella, sino porque ahora significaba algo sentarse a su lado, enfrentar el viento juntos. Cuando ella la vio,
Sus dedos rozaron el asiento una vez como una bendición, una cosa sagrada. Luego se sentó. Él se unió a ella. Observaron cómo caía el anochecer, una lenta ola de rosa y púrpura que besaba la pradera hasta que incluso los arbustos más desnudos parecían hermosos. «¿Crees?», dijo ella después de un largo rato, «que la gente puede volver a crecer después de haber sido cortada?» «Ahora sí», dijo él. Ella se volvió hacia él. Sus ojos contenían algo que él no había visto antes, ni necesidad, ni gratitud, algo más firme, más valiente. Pasó un latido y luego ella susurró: «Todavía no he terminado de florecer». A la mañana siguiente, Hudson encontró un pequeño lienzo apoyado en su silla. Mostraba un árbol medio muerto por un lado, verde y floreciendo por el otro. Una figura arrodillada a su lado regaba las raíces con las manos ahuecadas. Él lo miró por un buen rato, no dijo una palabra, pero no necesitaba hacerlo. Y desde el este, desde las colinas, un jinete se acercaba, sin prisa, aún no, pero viniendo de todos modos. El polvo se arrastraba tras él como una advertencia. El pasado siempre tenía una forma de alcanzar. El sol había salido pálido y distante, como si no creyera del todo en el día, proyectando un brillo plateado sobre el techo de la cabaña y la pradera que se extendía más allá. Hudson estaba en el porche afilando su cuchillo de tallar. El suave roce de la piedra sobre el acero era el único sonido además del viento que se agitaba débilmente a través de las secas hojas de álamo. Dalila estaba sentada cerca, su aparato ortopédico desabrochado por la mañana, los pies apoyados en un taburete. Una cesta de tela descansaba en su regazo. Parches brillantes de camisas viejas, gorros de bebé y pañuelos gastados cosidos juntos en un orden delicado. Ella trabajaba despacio, deliberadamente, cada puntada pequeña y segura. Esa mañana se sentía demasiado tranquila, no la paz a la que se habían acostumbrado, sino la quietud de algo esperando surgir. Hudson lo sintió primero, en lo profundo de su pecho, como si un barómetro se hubiera movido. No había visto un pájaro en el cielo en toda la mañana, ni ciervos cerca de la cerca, ni el canto lejano de las alondras de la pradera. Dalila debió haberlo sentido también. Levantó la vista de su costura, entrecerrando los ojos. «¿Hueles eso?», preguntó suavemente. Él sí. El débil aroma a sudor y humo de cigarro, del tipo que se usa para cubrir el hedor del camino y el viejo arrepentimiento. Él se levantó despacio y tranquilo, y escudriñó el horizonte. Allí, justo donde la tierra comenzaba a ondularse en la suave elevación de las colinas rotas, un rastro de polvo. Un solo jinete moviéndose con paso firme, no al galope, no apresurándose, simplemente viniendo como alguien que tenía todo el tiempo del mundo y todas las razones para usarlo. Hudson sintió su mano apretarse fuertemente alrededor de la empuñadura del cuchillo. Luego la aflojó. Adentro hirvió café y puso 2 tazas. Para cuando el jinete llegó a la casa, Dalila había guardado su tela y abrochado sus aparatos ortopédicos, sentada erguida en la silla del porche, con la barbilla en alto. Llevaba un pañuelo azul, el de la difunta esposa de Hudson, ahora suyo, envuelto alrededor de sus hombros como una bandera. El hombre desmontó, lento, alto, bien alimentado, vestido con un fino abrigo con conchas de plata y botas pulidas que nunca habían conocido el trabajo real. Su rostro era apuesto pero hundido, los pómulos afilados, los ojos demasiado pálidos. No habló de inmediato, solo miró a Dalila como si fuera un objeto que una vez había extraviado y no había extrañado mucho hasta ahora. Hudson dio un paso adelante, plantándose entre ellos. «¿Puedo ayudarlo?». El hombre inclinó la cabeza. «Usted debe ser el guardián». Hudson no respondió. El extraño se quitó los guantes. «Mi nombre es Silas Ditt. Estuve comprometido con la señorita Dalila Rose Whitmore antes de su desafortunado accidente». Dalila se encogió, apenas. Hudson lo notó. «Ella desapareció», continuó Silas. «Ni funeral, ni carta, simplemente se fue. Supuse que había muerto». Dalila habló entonces, su voz tranquila pero firme. Asumió mal. Él se volvió hacia ella. «Lo veo ahora. Y aquí está, en un porche en medio de la nada, haciendo de esposa de pradera para un hombre que huele a sudor de mula». La mandíbula de Hudson se apretó, pero no se movió. Mantuvo las manos bajas, tranquilas. Silas se acercó. «Vine a llevarte de vuelta, Dalila. A tu apellido, a tu lugar». Dalila sonrió amargamente. «Mi lugar. Se refiere a la esquina de la casa de su padre, donde me mantendría como porcelana fina, agrietada pero aún buena para exhibir». Silas no se inmutó. «Nunca fuiste para esto», dijo Hudson.
Ella no es para nadie más que para sí misma. El viento se levantó. Silas se volvió hacia Hudson, su rostro cambiando de encanto a amenaza en el espacio de un respiro. ¿Cree que esto termina con ella quedándose aquí? ¿Cree que no tengo los medios para llevármela de vuelta? Dalila agarró su bastón, no para levantarse, sino para dejar claro su punto. Usted no vino por mí cuando estaba sangrando, dijo. No buscó cuando desaparecí. Esperó hasta que oyó que alguien más veía valor en mí. Su voz se elevó, no ruidosa, pero clara como una campana de iglesia en invierno. No le pertenezco. Nunca lo hice. Los labios de Silas se curvaron, pero no dijo nada. Luego, con la calma de un hombre acostumbrado a ser obedecido, dijo, este lugar, esta pequeña cabaña, este hombre, todo es una fase. Se cansará de ello. Hudson dio un paso adelante. Ella decidirá de qué se cansa. Durante un largo instante, nada se movió, ni siquiera el viento se detuvo. Silas se ajustó los guantes. Estaba destinada a ser una dama. Hudson no parpadeó. Lo es, de hecho. Dalila apoyó su bastón en la barandilla del porche, levantó la barbilla y dijo, puede volver a cabalgar ahora, Silas. Dígale a su padre que morí de nuevo, si eso le ayuda con su nombre. Pero esta vez, haga que se quede. Silas la miró fijamente, algo en él se derrumbaba. Asintió una vez, frío y controlado. Luego montó su caballo sin otra palabra y se alejó, el polvo arrastrándose tras él como una herida que no podía admitir. No hablaron hasta mucho después de que el sonido de los cascos se desvaneció en la nada. Hudson se sentó en el escalón del porche, Dalila se recostó en su silla y exhaló lentamente. ¿Fui demasiado dura?, preguntó, con la voz temblorosa lo suficiente para delatar el miedo que había ocultado. Él la miró, realmente la miró y no vio a una mujer rota, sino a una ardiente, un fuego reprimido por demasiado tiempo que ahora iluminaba su propia forma en el mundo. Fuiste lo suficientemente dura, dijo él. Ella sonrió entonces, no fue una sonrisa amplia, pero fue real. Más tarde esa noche, Hudson la encontró cosiendo de nuevo, una colcha igual que antes, pero ahora el panel central tenía un nuevo patrón cosido con hilo fino y oscuro, un árbol con raíces entrelazadas alrededor de dos nombres, Clara y Dalila. Él se paró detrás de ella, con las manos metidas en los bolsillos. Es para mí, ella asintió. Para ella también. Él tragó con dificultad. Estás haciendo de este lugar más de lo que era. Solo estoy uniendo piezas, dijo ella. Estás construyendo algo. Ella levantó la vista. Tú también. Afuera, un trueno retumbó de nuevo, aún no una tormenta, sino una promesa. Hudson fue a buscar el farol, cortó la mecha y lo colocó en la ventana, no para dar luz, sino para guiar. Se sentaron junto al fuego, el resplandor envolviéndolos como un voto silencioso. Dalila apoyó la cabeza en la silla. Volverá. Hudson no se inmutó. Nosotros también. Y en la distancia, la luna se levantó, roja y llena, detrás de las colinas, proyectando largas sombras hacia las llanuras donde las historias caminaban antes de ser contadas. La mañana de la feria llegó con un extraño silencio en el aire, como si la tierra misma se hubiera detenido para presenciar lo que podría suceder. Hudson estaba junto a la carreta, apretando la última hebilla del arnés de la mula, mientras Dalila empacaba la última pieza, su colcha doblada cuidadosamente en esquinas de muselina, guardada como secretos en sus costuras. La cabaña detrás de ellos brillaba con una luz suave, ventanas limpias, un porche recién barrido, una nueva barandilla instalada a lo largo de la rampa, la tranquila obra de Hudson, suave para que sus manos nunca se astillaran. Construyeron una vida con pequeños gestos. Hoy, dejarían que el pueblo lo viera. Dalila llevaba de nuevo el pañuelo azul, pero esta vez sobre un vestido de color crema profundo con pequeñas flores silvestres cosidas en el dobladillo. Se movía con el orgullo cuidadoso de alguien que se había ganado cada centímetro de su andar. Sus aparatos ortopédicos brillaban, su bastón golpeaba suavemente a su lado mientras Hudson la ayudaba a subir al asiento. Ninguno de los dos habló durante el viaje, las palabras solo habrían abarrotado el aire. El pueblo apareció lentamente a la vista, los techos alzándose como barcos sobre el mar de la pradera. Los puestos ya estaban instalados a lo largo de la calle principal, concursos de pasteles, carpintería, cintas ondeando con la brisa. Los niños reían en algún lugar más allá de la multitud. La música zumbaba de un violín en la distancia, brillante y rápida. Al llegar, las cabezas se giraron. Algunos miraron abiertamente, otros desviaron la mirada demasiado rápido.
Algunos susurraron detrás de las manos enguantadas. Hudson no los miró. Dalila sí. Sus ojos recorrieron los rostros, no con miedo, sino con algo más duro, más claro, como una mujer que una vez había sido exhibida con vergüenza y ahora se erguía en su propio nombre. Encontraron su lugar en la carpa de exhibición, donde las colchas hechas a mano se colgaban como estandartes de una guerra silenciosa. Dalila desdobló la suya. Nadie ofreció ayuda, nadie se atrevió. La colcha contaba una historia en cuadrados: pérdida, curación, memoria, trozos de tela que habían pertenecido a la difunta esposa de Hudson, a Clara, a la propia Dalila. Una cinta azul cosida en una esquina llevaba una palabra bordada: comienzo. Ella la colgó en el tendedero. Luego retrocedió. Millie apareció poco después, secándose la frente con el delantal. Bueno, dijo suavemente, mirando la colcha. ¿Eso es locura o genialidad? Dalila sonrió débilmente. Depende de quien juzgue. Hudson se fue a registrarla bajo el nombre de Dalila, pero cuando regresó, su nombre había sido reemplazado por el de él en la tarjeta de inscripción. Ella lo notó. No dijo nada al principio. Luego, ¿por qué? Él se encogió de hombros. No sabía si quería que recordaran tu nombre. Quiero que recuerden en qué me convertí, dijo ella, no lo que pensaron que era. Él se volvió hacia la mesa del juez, donde un hombre de barba gris estaba anotando. Hudson no sabía el nombre del hombre, pero algo en la forma en que miraba la colcha lo hizo detenerse. No había piedad en su expresión, solo reconocimiento. Mientras la evaluación continuaba, Hudson y Dalila pasearon por la feria. Algunos niños se acercaron a Dalila, atraídos no por su bastón sino por su tranquila sonrisa. Uno le preguntó si era maestra. Ella dijo, no, pero quizás algún día. El niño sonrió y se alejó saltando. Pero no todos eran tan cálidos. Desde el otro lado del puesto de comida, Cavi y otros dos observaban. Cavi parecía más viejo ahora, más gastado, pero la sonrisa burlona era la misma. Se acercó con aires de suficiencia justo cuando Dalila se sentaba a descansar en un banco. Bueno, si no es la chica milagro, dijo, todavía camina erguida, veo. Hudson dio un paso adelante, lento. Cavi lo ignoró, con los ojos en Dalila. Sabes, solo nos estábamos divirtiendo en ese entonces, no esperábamos que te salieran dientes. Dalila lo miró con calma inquebrantable. Me regalaste como si fuera un saco de patatas, dijo ella, como si fuera algo roto y divertido. Él se rió, pero la risa se quebró en los bordes. Ella no. Te perdoné, añadió, no porque lo merecieras, sino porque necesitaba seguir adelante. Él se movió, la sonrisa burlona vacilando. ¿Y ahora? Preguntó. Ella miró a Hudson y luego a Cavi. Ahora no soy tu broma. No soy la carga de nadie. Soy la mujer que hizo un hogar de retazos y silencio. Eso es suficiente. Cavi abrió la boca, pero no encontró palabras. Se dio la vuelta y se alejó, sus botas pesadas contra la tierra. Más tarde esa tarde, una campana sonó junto a la carpa del juez. La gente se reunió. Se entregaron cintas. Hudson y Dalila se quedaron al borde de la multitud, sin esperar mucho, solo curiosos. Entonces el viejo juez dio un paso adelante, aclarando su garganta. En primer lugar, por la colcha hecha a mano, dijo, una pieza cosida con dolor, amor y coraje. Una historia contada con hilos, hecha por un hombre llamado Hudson Arlo. Dalila se volvió hacia Hudson, con las cejas levantadas. Y, sospecho, por las manos de alguien aún más valiente. Los ojos del juez recorrieron la multitud, luego levantó la cinta azul en alto y añadió, cuyo nombre no está en la tarjeta, pero cuya firma está en cada costura. La cinta fue prendida junto a la colcha. La multitud aplaudió, algunos incluso vitorearon. Pero el verdadero momento llegó en silencio. Mientras se daban la vuelta para irse, una mujer se adelantó, mayor, vestida de negro dominical con una horquilla de plata en forma de gorrión. Tocó el brazo de Dalila suavemente. Mi sobrina se rompió la espalda el año pasado, no ha sonreído desde entonces. ¿Podría traerla a su casa? Solo para que vea cómo se ve la esperanza. Los labios de Dalila se entreabrieron. Hudson le tocó el codo, tranquilizándola. Sí, dijo ella. Puede. Regresaron a casa en silencio, la cinta doblada en las manos de Dalila como una cosa recién nacida. A mitad del camino, ella dijo suavemente, ¿crees que ya hemos terminado de probar algo? Hudson negó con la cabeza. Apenas estamos empezando. El sol se estaba poniendo ahora, bajo y ardiente detrás de las colinas. El oro se fundía en naranja a través del horizonte,
y las ruedas de la carreta crujían sobre la tierra como una vieja nana. La cabaña apareció adelante, inmóvil y esperando, el humo rizándose de la chimenea, las sillas del porche brillando a la luz. Cuando se detuvieron, Hudson ayudó a Dalila a bajar. Ella miró el lugar, lo miró a él. Hudson, él se giró. No quiero tu nombre en la próxima entrada. Quiero el mío. Él sonrió. Entonces haremos algo nuevo. Ella miró hacia el campo detrás del granero, donde las flores habían comenzado a crecer de su jardín de primavera. Luego, con una tranquila finalidad, dijo, plantemos más. Y en algún lugar en la distancia, un jinete solitario se detuvo en una cresta, observando a los dos de abajo moverse lentamente hacia la cabaña, cojeando quizás, pero nunca derrotados. Él giró su caballo. El camino detrás de él, largo y polvoriento. El futuro no lo esperó, pero la había esperado a ella, y ahora comenzaba. Si este cuento conmovió tu alma, amigo, no te vayas tan rápido. Como esta historia, compártela con alguien que crea que la curación puede florecer en tierras difíciles. Y dinos, ¿desde dónde en este vasto mundo nos estás escuchando? Suscríbete para más historias del salvaje oeste, donde el viento recuerda y los corazones hablan en un trueno silencioso.